El reloj marca las 20:30. Ahora marcó y el árbitro pitó en marcha el partido. Ya juegan Guaraní y Resistencia por la fecha 15 del campeonato. Pasó Rivarola, Dorrego con el centro. Conectó de cabeza Borja. El arquero arriba se le escapó a Marino. El árbitro marcó offside. Offside es el gesto, sí, y marca la línea. Y al ser un offside es la línea la que va a marcar. Borja no estaba en posición adelantada. Sí. Después en la segunda acción, sí, ahí al salto. Sí. Está en posición adelantada. ¿Quién va a buscar la pelota? Y obviamente lo obliga a entrar en acción. Contacto con Cuevas y al final le costó la expulsión al entrenador. Mazur que cabecea. ¡Qué cerca pasó esa pelota por arriba! Llegó Resistencia. 42 minutos decía. Amarilla. Probablemente no continúe en el partido. Hay que ver si completa el primer tiempo. El remate de Vargas. Le pica Arzamendia, que quiere facilitar el trabajo y simplemente la sacó por el costado. No se animó a tomarla el portero. Martínez la bajó y le quedó a Núñez. Núñez para Da Silva. Por ahora habilitado. Y va mano a mano con el arquero Vargas, que intenta. Escapó Da Silva. Da Silva tiró. ¡Gol! No, hay banderín arriba. Banderín arriba. De todos modos, a esperar. Parece muy justa, ¿eh? Y ambos prácticamente en la misma línea, pero... Sí, cuando recibe la pelota, él ya estaba a varios metros metido en campo rival, entonces vio una sensación de claro offside, pero no es tan claro. No, aquí está el delineado, sí. Es fina. Igual termina siendo esto, de tecnología, la posición adelantada. Sí. Buena acción de Alexis Cantero. Pelota para Dorrego. Dorrego que pone a correr a Borja. Ganó la iniciativa Borja y se quiere meter al área. La marca de Villarreal. Enganchó Borja, la pide libre por el otro lado. Rivarola vino para el 19. Está Víctor, le pegó a colocar. ¡Golazo! ¡Gol! Víctor Rivarola, pero qué categoría, qué calidad del número 19 para acariciar la pelota de zurda y ponerla al ángulo derecho de Marino Arzamendia, que nada pudo hacer, solo le quedó mirar a Arzamendia esa obra de arte, ese gran remate de Víctor Rivarola, y se puso de pie el público de Guaraní. Aplauden, ve a un señor que le dice al hijo: viste que valía la pena venir, yo te dije que algo lindo íbamos a tener, y apareció este golazo que pagó el precio de la entrada para los que vinieron este viernes de noche a Dos Bocas. Abierto por el otro lado Martínez, los futbolistas de Resistencia que van a buscar al área de Guaraní. Este tiro libre que prepara Valbuena, el envío va muy alto. Muñoz arriba, se quedó con la pelota. Se fue complicando de a poco, pero resolvió bien el arquero de Guaraní. Que lo hagamos jugar un poco más abierto por afuera. Ingresamos a los últimos minutos. El partido mantiene la expectativa porque la diferencia es mínima y Resistencia va. Valbuena levantó Da Silva, cabecea. Pica la pelota cerca del poste derecho y esto termina siendo córner para Resistencia. Y va Resistencia, buen ataque, pelota para Valbuena. Sacó el remate, tapó Popi Muñoz. Tapó Muñoz, salvó a Guaraní en lo que era el empate de Resistencia. Terminó buscando el arco Valbuena cuando tenía la posibilidad de cruzar. Pelota que va a pelear la Borja, Villarreal que no pudo, le quedó a Borja y puede estar el segundo para Guaraní. Cara a cara con el arquero, va Borja, ¡fuera! ¡Afuera el remate de Borja, que se agarra de la cabeza como todos los hinchas de Guaraní en Dos Bocas! Qué lindo premio hubiese sido para Borja después de todo el esfuerzo que hizo a lo largo del partido. Es valioso porque el árbitro pitó el final del partido, lo ganó Guaraní por 1-0. El partido, a medida que avanzaba, se iba poniendo cada vez más interesante. Interesante, decía el comentarista al término del primer tiempo.